2011 fue una de las noches más largas, quizá después del sueño de Cleopatra. Egipto amanecía con la sangre caliente. La gente esperaba todo: furia, enojo, alegría. El dictador se iba, el país celebraba y se convertía en modelo de cambio. Pero las cosas no fueron fáciles. Derrocar presidentes se hizo costumbre, y el caos en las calles, el sabor de todos los días. ¿Qué le pasa a Egipto?, se pregunta el mundo. En tan solo 2 años, 2 presidentes derrocados, miles de víctimas, miles de balas, miles de pérdidas y miles de encarcelados. ¿Esto es una revolución? ¿Es un golpe de Estado? ¿En qué se traduce todo esto? Hoy lo buscaremos detrás de la razón. Las calles de Egipto huelen a sangre. Hoy, seguidores del derrocado Mohamed Morsi y la agrupación política de los Hermanos Musulmanes, otra vez atacados por la policía. Balas de goma, gases lacrimógenos. Desde el viernes pasado han muerto 7 personas. Desde hace un mes, decenas de muertos. Desde junio pasado, casi 1000 cuando derrocaron a Morsi. Una nación cansada de la corrupción, cansada de la pobreza, del desempleo, sale a la calle. Quieren que se vaya el dictador Hosni Mubarak, que tenía nada más que 30 años gobernando. Comienza la masacre, las detenciones masivas. El Ministerio del Interior amenaza a los manifestantes con casi la muerte. El grupo más afectado, los Hermanos Musulmanes. Continúa la violencia, el derrame de sangre. El pueblo no se rinde. Manifestantes duermen en el Cairo, en la Plaza Tahrir, símbolo de la libertad. Los manifestantes celebran. Mubarak no pudo resistir y se resigna. Inicia la transición. Necesitan un nuevo presidente y hay que ir a las urnas. El afiliado a los Hermanos Musulmanes, Mohamed Morsi, y el ex primer ministro del país, Ahmed Shafik, llegan a la segunda ronda. Morsi gana en una victoria frágil, 2% de ventaja. La nación aparentemente queda dividida. El presidente Morsi enfrenta una manifestación enorme en la Plaza de la Libertad. La escena se parece mucho a las protestas contra Mubarak. Los manifestantes hablan de una segunda revolución. Pero en otros puntos del Cairo también hay manifestaciones, pero a favor del presidente. El ejército de Egipto interviene. Da un ultimátum de 48 horas al gobierno de Morsi para cumplir con las exigencias del pueblo. Morsi lo ignora. 2 días después, el ejército destituye a Morsi. El general Abdul Fattah al-Sisi designa al presidente de la corte, Adli Mansur, como presidente interino. En la calle, los partidarios del presidente destituido y de los Hermanos Musulmanes protestan. El 15 de agosto del 2013, una mezquita se convirtió en una morgue. El gobierno interino no pudo calmar a los manifestantes que pedían el regreso del derrocado Morsi. Entonces los ataca. Mata a algunos partidarios y detiene a sus líderes. Las manifestaciones se extendieron. El gobierno incluye a los Hermanos Musulmanes en la lista de grupos terroristas. Serán castigados con prisión e incluso pena de muerte.
revolución o golpe de Estado. Tenemos a Alfredo Envid, analista internacional que usted ya conoce, y también tenemos a Javier Farge, allá en Londres, analistas internacionales. Muchas gracias. Buenas noches aquí en Teherán. Como en todas las revoluciones, se derroca al dictador. Derrocaron a Hosni Mubarak. Como en todas las revoluciones, se derroca al dictador y entonces el libertador toma el poder. Te pregunto, Alfredo, le pregunto, señor Alfredo, ¿dónde quedó el libertador en Egipto? Bueno, en Egipto, igual que en Túnez, no fueron los hermanos musulmanes los que derrocaron a sus presidentes. Estaban demasiado ocupados intentando negociar con ellos. Fue el movimiento sindical el que derrocó a los presidentes y el que movilizó a la gente. Esto es lo primero que hay que tener bien claro. Al contrario, sucedió en Libia y Siria, donde no hubo manifestaciones pacíficas como en Egipto y Túnez, y desde el principio hubo violencia armada con francotiradores disparando a ambos bandos, etc. Las dos situaciones son completamente diferentes, aunque la idea de la primavera árabe las mete a todas en un saco. Pero esto es una simplificación, es falso. Javier, entonces, ¿por qué los hermanos musulmanes se adjudican el poder? Por una razón muy sencilla. Como bueno, decía el en colega realidad de España, los hermanos musulmanes... No hubo un solo libertador. No había un solo libertador, sino que se trató de un movimiento, una especie de coalición informal de muchos movimientos, incluyendo los hermanos musulmanes, los movimientos laicos seculares, que derrocaron al presidente Mubarak y el descontento a nivel de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué sale elegido el presidente Mursi y los hermanos musulmanes? Por una razón muy sencilla, porque él promete gobernar para todos los egipcios. El problema es que cuando llega al poder comete una serie de errores, empieza a adoptar una cierta actitud autoritaria y eso crea descontento en aquellos sectores que no eran parte de los hermanos musulmanes, pero que habían votado por él con la promesa que él había hecho de gobernar Javier, para todos los egipcios. Alfredo está diciendo que no. ¿Por qué dices que no, Alfredo? ¿Por qué dices que no? Pues porque solamente tuvo un 26% de los votos, con un 48% de abstención, y en unas elecciones que fueron trucadas desde el principio. Los observadores internacionales, promovidos fundamentalmente por Estados Unidos, estaban allí para precisamente legitimar ese fraude. Ellos fueron los que colocaron a los hermanos musulmanes. Era su carta, la carta que ya tenían prevista. No fue el pueblo. No. ¿Por qué no, Javier? No, porque de acuerdo, digamos, a las estadísticas que hay con respecto a las elecciones, en primer lugar los hermanos musulmanes son una organización bastante bien coordinada desde la época en que eran clandestinos. En segundo lugar, muchos egipcios consideraron que el discurso político de Mohamed Mursi significaba que iba a haber un gobierno para todos los egipcios. Ahora, evidentemente no tuvo una mayoría abrumadora como ha ocurrido en otros lugares del mundo, pero sí tenía una mayoría simple que le permitía gobernar. El problema es que él comete el error de no cumplir las promesas que él había hecho durante las elecciones. Yo de alguna manera estoy de acuerdo con que quizá las elecciones no fueron perfectas, pero de ahí a decir que fue una imposición por parte de fuera, yo creo que es una exageración. El problema es que Mursi no cumple con las promesas que él hizo al electorado, que no pertenecía a los hermanos musulmanes, y eso de alguna manera conduce a su caída, aparte del hecho de que los militares empezaban a temer la pérdida del poder que habían tenido antes de la primavera árabe de comienzos del 2011. Alfredo, ¿en qué te basas en decir que fue una imposición de afuera? O sea, ¿qué pruebas hay para que digas esto? Bueno, quedó todavía más claro en el referéndum que se hizo en noviembre del 2012, la oposición de la mayoría del pueblo. Boicotearon en más de un 67% el referéndum con lo que proponía Morsi. Morsi proponía realmente en este segundo referéndum la abolición de la democracia.
cuando se lee la letra pequeña. ¿De quién estás hablando, Alfredo, cuando La dices... Carta de los Hermanos Musulmanes estaba ya acordada entre Estados Unidos, Turquía, donde de algún modo el gobierno es afín a los hermanos musulmanes, y los países como Arabia Saudí y Qatar, que apoyan y llevan años apoyando a los hermanos musulmanes. Era evidente que el gobierno de los dictadores anteriores no se podía sostener, así que había que hacer otra cosa. Los hermanos musulmanes nunca estuvieron en la calle, no estuvieron en las manifestaciones, solo entraron al final a tomar el poder que se lo ofreció, se lo ofrecieron con unas elecciones trucadas. Javier, ¿por qué sigues moviendo la cabeza? Sí, Roberto, porque creo que hay una imprecisión histórica aquí, Alfredo. Estoy de acuerdo en gran parte de lo que tú dices, que hubo una actitud autoritaria por parte, digamos, de los hermanos musulmanes, pero Arabia Saudita nunca apoyó a los hermanos musulmanes. Arabia Saudita siempre desconfió de los hermanos musulmanes desde su fundación. ¿Por qué? ¿Dónde se fueron a refugiar los hermanos musulmanes cuando el sistema político que proponían los hermanos musulmanes iba en contra de la forma monárquica que tiene Arabia Saudita? ¿Dónde tienen su banco los hermanos musulmanes? En las Bahamas, junto al Banco de Arabia Saudita, con profundas relaciones entre ellos. Sí, un momentito, y además de las Bahamas, Alfredo, perdón, pero el gobierno de Arabia Saudita ha incrementado su ayuda militar al gobierno actual, al gobierno militar egipcio. O sea que está apoyando con mucho dinero, con más dinero que Occidente, al gobierno militar egipcio. Pero más allá de, digamos, de estas diferencias de opinión que tenemos, el hecho es que hay muchas manos metidas en Egipto. Ese es el gran problema ahorita. Bien dices tú correctamente, Turquía apoya no solamente a los hermanos musulmanes, sino que Turquía se ha convertido en una especie de lugar de concentración de líderes exiliados de los hermanos musulmanes. Túnez también ha condenado la declaración del gobierno egipcio de declarar, valga la redundancia, a los hermanos musulmanes como organización terrorista. Túnez lo ha condenado. Sin embargo, Arabia Saudita ha incrementado en $12.000 millones su apoyo al gobierno actual en Egipto, mientras que Occidente ha decidido retirar ese apoyo porque Estados Unidos consideraba, y ahí creo que quizás estemos de acuerdo, en que los hermanos musulmanes no eran una amenaza para los intereses de Estados Unidos en Egipto. De manera que hay muchas manos metidas en Egipto y parece que los egipcios hay un elemento de confusión con respecto a qué hacer en una situación sumamente confusa. Alfredo, ¿por qué si dices que esto fue una imposición, imagino, con un gran plan desde el exterior y hablas de Estados Unidos y toda una infraestructura planeada, se le salió de las manos? Porque entonces los hermanos musulmanes pues ya no están en el poder, bajaron a Mursi. Se les fueron de las manos, igual que se les fue a Al Qaeda y otros engendros que crean. O que crean, o que financian, o que apoyan. Mursi, desde el punto de vista económico, se sometió totalmente al Fondo Monetario Internacional, incluso Christine Lagarde le felicitó por ello, pero eso fue un desastre para el pueblo egipcio. El paro aumentó, la pobreza aumentó. Las privatizaciones llegaron ya al colmo, que era proponer la venta del canal de Suez a Qatar. En fin, una locura. Y lo más grave, a mi juicio, lo más grave, los hermanos musulmanes y Mursi concretamente llamó a que se interviniera militarmente en Siria y llamó a que el ejército interviniera militarmente en Siria. Y al parecer eso fue el freno. Ahí hubo amplios sectores del ejército que dijeron que no. Pero a ver, no entiendo y explícame, Javier. El ejército, como sabemos, está apoyado por Estados Unidos porque recibe mucho financiamiento. El ejército fue el que derrocó a Mursi. Entonces, ¿cómo está ahí? ¿A quién defiende Estados Unidos? ¿A Mursi o al ejército? Javier. Bueno, ese es el gran problema que tiene Estados Unidos, Roberto. El problema que existe, bueno, en primer lugar, Estados Unidos ha suspendido la ayuda militar que le está ofreciendo a Egipto a raíz del golpe.
Estados Unidos, pero al mismo tiempo se negó a condenar el golpe. Todos sabemos que eso fue un golpe militar. Es decir, si el ejército derroca a un gobierno legítimamente elegido por el pueblo, ese es un golpe militar donde vayamos, América Latina, Asia o Europa, donde vayas. Por consiguiente, pero no condenó el golpe directamente. Pero Estados Unidos ha decidido de alguna manera suspender esa ayuda militar que está siendo reemplazada por Arabia Saudita. El problema que tiene Estados Unidos en este momento es la pérdida de influencia que se experimenta de alguna manera en algunos países de Medio Oriente, y ellos no quieren perder esa influencia que tienen, sobre todo en Egipto, que ha sido uno de los aliados principales de Estados Unidos en la región y en términos del acuerdo de paz con Israel. De manera que Estados Unidos está en una posición de confusión porque no sabe a quién apoyar, no sabe qué actitud tomar. No ha condenado el golpe militar, pero al mismo tiempo no consideraba que Morsi fuera un enemigo de sus intereses en la región. De manera que está en una situación de confusión y seguramente están esperando el referéndum para la nueva constitución y las nuevas elecciones para ver qué actitud van a tomar. Pero en este momento no parecen haber perdido la brújula, a diferencia de Rusia, además, que es un elemento importante. Es decir, Rusia ha mantenido una posición fuerte en la región, vamos al caso de Siria, por ejemplo, y ese es el temor que tiene Estados Unidos de perder influencia a costa, digamos, de Siria, de Rusia. De manera que Estados Unidos está en una posición totalmente confusa en este momento. Alfredo, ¿qué no es un gana-gana de Estados Unidos, en el sentido de que si no es por Morsi, es por el lado del ejército? Déjame precisar una cuestión que no he querido interrumpir a mi compañero sobre el ejército. El ejército se negó a atacar Siria. No solo eso, cuando ya se montó a partir del fraudulento ataque químico y ya estaban la marina norteamericana y parte de la británica frente a las costas sirias, el ejército egipcio dijo que cerraría el paso a la flota, a la quinta flota que está estacionada en el Golfo Pérsico por el Canal de Suez. Bueno, no se ha hablado de ello, pero esto es muy fuerte. Estados Unidos, ¿qué quiere decir? Tendrá seguirá teniendo evidentemente una influencia sobre determinados sectores, los más altos del ejército, pero no la tiene en todos. En cuanto a Rusia acaba de firmar con Egipto compra de material militar por 4.000 millones de dólares y por primera vez el buque insignia de la flota rusa ha atracado en Alejandría. Está claro la disociación que se está produciendo. Claro. Perdona que te haya interrumpido, ¿me puedes repetir la pregunta? No, quiero ir concluyendo porque el tiempo vuela con nosotros y con ustedes, con su análisis brillante, vuela rapidísimo y Egipto es para 7, 8 horas. Por un lado tenemos a Alfredo que está diciendo que, es un plan del exterior, por el otro Javier se inclina más por el interior. Quiero para concluir, Javier, que me digas qué es lo que pasa con Egipto, 2 años, 2 presidentes derrocados, miles de muertos. ¿Qué pasa pero a nivel antropológico? ¿Hay una descomposición social o qué está pasando en Egipto? Es simplemente falta de experiencia democrática, de tradición democrática en Egipto. Desde el derrocamiento de la monarquía en 1952, Egipto no ha tenido una tradición democrática. Ha habido una sucesión de gobiernos autoritarios. Todos los presidentes, desde Nasser hasta Mubarak, han sido jefes digamos, militares. No hay una tradición democrática, no hay una tradición de pluripartidismo en Egipto. Hay una situación no parece haber una forma de entender la democracia, cualquier forma que ésta adopte, y por consiguiente esto ha creado una confusión. Los hermanos musulmanes cometen muchos errores debido a la falta de experiencia. No hay que olvidar que poco antes de haber llegado al poder habían estado clandestinos, de manera que no tienen experiencia de poder, y como no hay una experiencia democrática y hay demasiado poder de las Fuerzas Armadas no han perdido poder, tenemos una situación muy confusa en la cual no sabe nadie cuál es la solución, cuál es la salida a esta crisis en un país crucial para el Medio Oriente, Roberto. Alfredo, 2 preguntas para ti. ¿Los hermanos musulmanes han cometido actos terroristas? Y segundo, ¿qué es esto que pasa en Egipto? ¿Es una revolución? ¿Es golpes de Estado? ¿Qué es? Tu primera pregunta. ¿Han cometido actos terroristas desde el principio? Te voy a decir el primero. Es de 1945. ¿Son terroristas, cuando asesinaron al primer ministro
Ahmad Maher. ¿Por qué lo asesinaron? Pues porque acababa de firmar, de declarar la guerra a los nazis. Los hermanos musulmanes, en muchos aspectos, tuvieron relaciones con los nazis y eso es un hecho histórico. En segundo lugar, intento en 1954 de Nasser, del presidente electo Nasser. En 1981, asesinado del presidente Sadat. Curiosamente, el líder de la rama militar de los hermanos musulmanes, unos días antes, abandonó el país. En 1986, el líder de la rama militar, Mustafa Machur, consagra a los hermanos musulmanes a la yihad de Afganistán, es decir, a derrocar el gobierno de Afganistán. Luego sucederá lo mismo en los años 90 en Bosnia y en Kosovo. Y luego se repetirá la jugada de derrocar, de dejarse utilizar por Occidente para derrocar los gobiernos que a Occidente le interesa derrocar en Libia y, como todo el mundo sabe, lo han intentado en Siria sin, afortunadamente, haberlo conseguido. Te agradezco. Pues vamos a ir finalizando. Javier, tienes escasos 30 segundos, Javier, para que me digas qué le va a pasar a Egipto, qué le va a pasar. Yo creo que va a haber un proceso de inestabilidad durante un tiempo más. Vamos a esperar el referéndum para la Constitución el próximo año, la convocatoria de elecciones. Tiene que haber una convocatoria amplia de elecciones en la cual todos los partidos tengan la misma posibilidad de participar y a partir de ahí empezar a construir una democracia que, como sabemos, no solamente es imperfecta, sino que ha sido lamentablemente interrumpida por el golpe militar de julio de este año. Gracias, Javier. Alfredo, ¿qué le va a pasar a Egipto? Bueno, el golpe militar no hay que olvidar que tuvo el apoyo de más del 95% de la población. Y los golpes militares en África, como el de Libia y el de con Gaddafi y el de Nasser, no hay que olvidar que fueron el principio de la independencia de esos países, de la independencia del colonialismo occidental. No estamos hablando de los golpes militares de Sudamérica. Esto es completamente distinto. ¿Qué va a suceder? Bueno, los egipcios tienen claro ahora que los hermanos musulmanes son una jugada, o han sido manipulados, o son parte de la estrategia de Estados Unidos y de Occidente. Por lo tanto, ese error A eso fue Kerry y Catherine Ashton. Te agradezco mucho, Alfredo, Javier, muchas gracias por su análisis, por estar aquí en este programa, muy bien tratados los puntos. No se quiten el audífono porque quiero que escuchen el final del programa. Saludos, nos vemos hasta la próxima, muchas gracias. Vale. Y muchas gracias a ustedes. Egipto queda hoy como una lección al mundo, una lección para los gobiernos, para los pueblos, incluso para las redes sociales. Una lección que indica que las revoluciones del pasado están muy distantes de las revoluciones de hoy. Están muy lejos de los lugares donde la gente se levantaba así, en armas. Hoy, las plataformas y los tejidos del pueblo son tan complejos y diferentes que quizá estemos viendo la aparición de un nuevo modelo social. Muchas gracias.